escuchamos al pastor Romagnù que nos trae una palabra en esta noche que podamos nosotros estar recibiendo de lo que el Señor ponga en su corazón. Adelante, pastor Fernando. Amén, Dios le bendiga a la amada iglesia. La verdad que para mí es un privilegio muy grande de parte del Señor, primero de conocerlo. Nosotros somos de la Asamblea de Dios acá en Luján, provincia de Buenos Aires, y hoy me llamó el pastor Rodolfo Cabrera y me dijo si podía compartir, decir un versículo. Es un gran privilegio de parte del Señor. Y quería ir al libro de Santiago. ¿Ahí me escuchan, hermano? Amén, amén, pastor, se lo escucha bien. Amén, amén. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 13 y el verso 14. Santiago, capítulo 4, verso 13 y el verso 14. Y leemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos ahora, lo que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hoy en día sabemos que con esta cuarentena, con todo lo que está pasando, y estamos esperando su venida, ¿no? La venida del Señor. Ayer un hermano de la iglesia Asamblea de Dios de Filadelfia, que lo conocemos de años, él fue a saludar a su papá, a su mamá, se despidió, iba en el auto y de golpe le agarró un ataque y partió con el Señor. Hoy partió otro hermano más, también estaba por COVID-19, pero qué importante estar preparado, ¿no? No tan solo para la venida. Acá dice que es neblina, dice, la neblina, uno va a la ruta, ¿no? Aparece y después se disipa, ¿no? Y qué importante, porque así somos peregrinos en esta tierra. Estamos de pasada, cumplimos una misión, y una vez que cumplimos la misión que el Señor nos mandó, vamos a su presencia. Y hace algunos años, un avión se estrelló en Egipto y causando la muerte a unos 150 turistas, ¿sí? Y que regresaban de sus vacaciones, ¿no? En un poco segundo, familiares enteros fueron destrozados, incluso arruinados. Ahora, qué importante, ¿no? Ellos iban de vacaciones, iban a venir nuevamente de vacaciones, tenían sus proyectos, algunos tenían que comenzar a trabajar nuevamente, pero partieron todo. Algunos se fueron con el Señor, otros no. Por eso es importante de prepararnos en santidad en este último tiempo, porque el Señor quiere santidad. Y estuvimos estudiando el viernes, o sea, ayer, sobre la mayordomía, ¿no? Por eso es importante de ser buen mayordomo, ¿no? En todo, en toda nuestra vida, en la oración, en todo lo que hagamos, tener una buena mayordomía para estar preparados, ¿sí? Porque en un abrir
y cerrar de ojos viene el Señor, o podemos partir antes como partieron estos hermanos, y ayer fresquito, ¿no? Un hermano se despidió de su papá, le dijo, bueno, el lunes, el martes nos vemos. Normal, común, no tenía nada, absolutamente nada, pero de golpe llegó su partida. Quería compartir esto para reflexión, ¿no? Y darle gracias al Señor por el día que nos da de vida, darle gracias al Señor por un día más. Yo a veces, cuando uno festeja el cumpleaños, lo primero que digo es que un año más que pasa, más estamos cerca de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Porque uno no sabe lo que va a pasar en ese año, ¿no? Si va a seguir o si la misión se acabó y no vamos a la presencia del Señor. Así que les animo a la amada iglesia en santificar nuestra vida, en estar preparados para partir con el Señor, o para su venida. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Amén, pastor. ¿Nos quiere dirigir en una oración? Y después... Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos alienta, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos guía, Señor, y de qué manera tenemos que estar preparados espiritualmente, buscando tu rostro día a día, Señor, estando día a día, Señor, agarrado fuertemente de tu mano, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes, Dios mío. Algunos conozco, a otros no, pero bendice a esos jóvenes, Dios mío, que te alaban, te glorifican, Dios mío. Ayuda a los padres, dale esa fuerza, Señor, que viene de arriba, Dios mío, porque tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, dice tu palabra, Dios mío. Bendice a cada consiervo, Dios mío. Bendice al pastor Rodolfo Cabrera, Dios mío, que es una bendición para cada uno de nosotros, Dios mío, que nos da ese alimento espiritual que necesitamos a través de su palabra, Dios mío, que estamos aprendiendo, porque necesitamos todo aprender más que nunca, Dios mío. Oh, Señor, ayúdanos también en poner en práctica tu palabra, Dios mío. Oh, bendice, Señor, a tu siervo Rodolfo, a su esposa, a su familia, Dios mío, y a cada siervo, Señor, en esta noche que está en la reunión. Bendícelo de una manera muy especial, Padre Santo. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venimos Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, y que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, y que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, y no hay cielo
te bendice, Jesús. Aleluya. Sabemos que estás para darnos libertad. Dentro de nuestra adoración, asombroso es Señor, en tu presencia llena de amor. El Espíritu avívanos, te anhelamos Dios. El Espíritu avívanos, te anhelamos Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, ora Dios. Que los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, empieza nuestra esperanza, ora Dios, ora Dios. Que los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, empieza nuestra esperanza, ora Dios, ora Dios. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, empieza nuestra esperanza, ora Dios, ora Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús, amado. Aleluya. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Y que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Mi alma te alaba, Señor, te bendice, Jesús, aleluya. Espíritu Santo de Dios, quiero tu obrar, Señor. Ministrar nuestras vidas, ministrar nuestros corazones, Señor. Grande y maravillosa son tus obras. Te bendecimos, Señor. Mirarte a ti, nada me abruma. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará, no. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Escudo eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi alma te alaba, Jesús. Al mirarte a ti, nada me abruma. Quiero verte Bendecimos tu nombre. y conocer tu voluntad. Adoramos Al tu nombre. mirarte a ti, Santo, santo, quiero verte
Amén. Y para ver al Señor tenemos que prepararnos cada día un poco más. Amén. Y qué mejor que a través de la palabra del Señor, que podemos recibir cada oportunidad que tenemos a través del siervo del Señor y poder nosotros tener presente ese obrar de parte del Señor en nuestra vida, en nuestros corazones, y que podamos tener presente, ¿no?, que todo está en las manos del Señor. Nuestro presente, nuestro futuro, como decía el pastor, están todo en las manos del Señor. Amén. Así que nosotros podamos tener presente siempre esto y orar por aquellos hermanos. Hay varios hermanos, como contaba el pastor, hay varios hermanos que están pasando momento difícil, momento duro. Hoy va a estar con nosotros el pastor Zamudio y bueno, por motivo de la partida de un familiar en este día, precisamente por el COVID, por eso el pastor no está con nosotros. Así que podamos estar orando por él y por los muchos hermanos que están pasando este momento difícil. Amén. Pastor Cabrera, Dios lo bendiga grandemente en esta noche. Gracias, hermano. Que el Señor le bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor, deseando que Dios esté bendiciendo a cada uno de forma muy particular. Saludar a los pastores que están. Hay varios pastores. Es un placer podamos compartir y continuar estudiando la palabra del Señor. Pero no nos olvidamos, al introducirnos en este tema, de aquellos que han perdido seres queridos. El hermano mencionó, el hermano Zamudio también. Deseamos que Dios consuele, fortalezca, y la única esperanza que nosotros tenemos es volver a vernos. Nosotros no nos decimos adiós, sino simplemente hasta luego. Hasta luego cuando nos encontremos en nuestra casa, nuestra verdadera casa. Aquí simplemente estamos de paso, nada más que de paso, y eternamente estaremos en gloria. Por eso es un hasta luego. No nos despedimos para siempre. Simplemente uno nos antecede y bueno, ellos ya están con el Señor y pronto estaremos nosotros también con ellos disfrutando de la gloria del Señor. Bien, la semana pasada hemos comenzado con el tema el llamado y el servicio. El llamado y el servicio, hemos dicho que nos va a llevar varios sábados y continuamos con este tema. Hemos estado hablando y hemos hablado de varias cosas, o sea, tres básicamente que necesitamos tener para ejercer este llamado, para ejercer el llamado de Dios. Es clave, es la base, no es nada cumbre, no hay una exigencia máxima, es la base que debemos tener todos los que somos llamados por Dios. Hemos dicho, en primer lugar, tenemos que tener vida y vida en abundancia. He hecho una diferencia entre la vida y la vida en abundancia. Cuando nos convertimos, recibimos lo que la Biblia le llama el Zoe de Dios. Eso es vida, porque hay dos palabras, básicamente hay más, pero hay dos palabras que se usa para la palabra vida. Biología, que ahí viene la palabra biología, bio es vida natural, pero Zoe es vida sobrenatural. Entonces usted recibió la vida sobrenatural, el Zoe de Dios. El soplo de Dios, ese mismo que Dios sopló sobre Adán y Eva, ese hemos recibido, el soplo de Dios, el Zoe. Y tener vida, pero vida en abundancia. Cuando hablamos de la vida en abundancia, estamos hablando de estar cierto nivel de vida espiritual, donde nos coloca mucho más allá de las circunstancias, de los problemas, de las luchas. Justamente hoy y mañana estoy ahí en YouTube hablando sobre bienaventurado, bienaventuranza. Creo que esta palabra identifica lo que verdaderamente es vivir la vida en abundancia o vivir más allá de los problemas. Porque la vida en abundancia es vivir más allá, mantener la felicidad a pesar de lo que pueda pasarme. Esto es, vivir así, vivir en la vida en el espíritu. Bueno,
La segunda cosa que hemos visto, la segunda cosa que hemos estado tocando es sobre la revelación. La revelación. Cuando yo digo la palabra revelación, debe quedar claro esto. Yo a veces lo doy por sentado. No es que necesito revelación. Yo necesito la luz para entender la revelación. Yo necesito la capacidad sobrenatural dada por el Señor para comprender la revelación, la que Dios inspiró a los apóstoles, a los escritores de toda la Biblia. Entonces yo necesito la luz, porque en ella tengo todo. En ella yo tengo todo lo que preciso. Estoy pasando por lucha, por necesidad, por enfermedad, por crisis. Bueno, en ella tengo la respuesta. Y eso lo especifica muy claramente el escritor del Salmo 119, y abundantemente le escribe sobre muchas cosas y entre ellas él está convencido de que la respuesta de Dios está en la palabra de Dios. Entonces cuando yo me introduzco en la palabra, yo encuentro la respuesta de Dios a toda mi vida. Bien, para toda la circunstancia. Y la tercera cosa que hemos hablado, la tercera cosa que yo necesito para entrar en ese aspecto de servicio, yo necesito la unción de Dios, la capacidad sobrenatural. Esa capacidad que viene de parte de Dios y no de mí, de mi capacidad, de mi inteligencia, de lo que yo soy, de lo que yo puedo. No, 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 no. Absolutamente nada. Yo no puedo nada, yo no sé nada, yo soy un pecador perdido, yo necesito de la gracia de Dios. Entonces yo necesito la unción de Dios. Y quiero agregar algo que yo no hablé la semana pasada, pero quiero agregar algo. Yo quiero agregar algo. El mismo Señor Jesús necesitó la unción. Jesús la necesitó. Porque él era humano. Pero usted me puede decir, pero era divino. Pero no usó la naturaleza divina para ejercer su ministerio. No lo usó. Él dejó de lado. Un día vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué hizo Jesús con su naturaleza divina? ¿Se vació totalmente o dejó de lado? Es una lucha, es una batalla entre los teólogos, pero bajo una palabra en Filipenses 2, 5, 6, uno de los dos, versículo 6, 2, 6. Bien, pero vamos a dejar, pero el Señor necesitó la capacidad sobrenatural. Y para eso yo le invito a que usted abra su Biblia. Después vamos a entrar en las proyecciones. Todavía tengo las proyecciones para hoy. Pero abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Y vamos a observar ahí si el Señor necesitó o no necesitó. Jesús lo necesitó. Voy a ir salteando algunos versículos y vamos a ver la relación de Cristo y el Espíritu Santo. La gran relación. En Lucas capítulo 4, en el versículo 1, el primer versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno. ¿Cuándo fue lleno? Si usted lee en el capítulo anterior, cuando él fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él en forma corporal de paloma o de una paloma. Entonces él fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno. Observe esa palabra, lleno. Esa palabra lleno, ya lo he repetido muchas veces. En el original significa plero, estar hasta el máximo. No hay lugar para otra cosa. Estar totalmente lleno, el plero de Dios. Él estaba totalmente hasta el máximo. Pero ¿qué dice? Después de estar lleno, observe el detalle del mismo versículo 1. El mismo versículo 1. Dice lo siguiente. Volvió del Jordán y fue llevado. ¿Por quién? ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo. Él estaba lleno y ahora él está dirigido. Él está lleno y ahora dirigido. Pero el detalle clave
No es de admirar que Jesús era dirigido por el Espíritu Santo, pero lo que sí que es digno de resaltar y observar, ¿a dónde lo lleva el Espíritu Santo? ¿A dónde lo lleva? Al desierto. ¿A dónde? A confrontar la batalla con el mismo diablo. Lo lleva ahí. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Que el Espíritu Santo siempre te va a dirigir a todas las bendiciones? ¿Te va a evitar luchas? ¿Te va a evitar problemas? No. El Espíritu Santo te va a llevar a confrontar muchas veces cara a cara con el mismo diablo. Cara a cara. Quiere decir que vas a tener que confrontar. Muchas veces Él no te va a evitar luchas. Él te va a dar la victoria, Él te va a dar la gracia, Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar la dirección, sí, pero vas a tener que confrontar. Y el Espíritu lo lleva, el Espíritu lo dirige, el Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque todos nosotros tenemos que pasar por el desierto antes de llegar al ministerio. Si usted todavía no pasó por el desierto, no, usted no está preparado, tiene que pasar por el desierto. Entonces, el desierto te va a preparar. David tuvo que conocer el desierto, tuvo que pasar el desierto, Israel tuvo que pasar el desierto, Josué tuvo que pasar el desierto, Moisés tuvo que pasar el desierto y muchos hombres de Dios tuvieron que pasar el desierto. El desierto, inclusive allí Dios dice en Deuteronomio que Dios los llevó al desierto. ¿A dónde los lleva a Israel? Al desierto. Te llevé al desierto. ¿Y para qué Dios los llevó al desierto? Y allí dice en la Biblia que para probar tu corazón, para ver qué es lo que había en tu corazón. Y Dios ve nuestro corazón en la hora difícil. O sea, entiendan, es que Dios no sabe lo que está en nuestro corazón. Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Pero simplemente para que yo me dé cuenta quién realmente soy, porque yo me creo muy espiritual. Yo creo que soy el mejor de la iglesia, pero cuando paso por el desierto soy el peor de la iglesia. Cuando tengo necesidad, cuando tengo lucha, cuando tengo problemas, ahí no soy tan bueno, no soy el mejor. Soy el más necesitado y aquel que afloja y aquel que no ora. Entonces ahí necesito. Bien, sigamos adelante, por favor. En el versículo 14, ¿qué dice? Mira lo que dice. Y Jesús volvió en poder, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Note este detalle. ¿Por qué este detalle tan categórico de la escritura que resalta Lucas? En el versículo 1, él está lleno. Pero cuando él vuelve, no dice que está lleno. Dice que él vuelve en poder. Hay una diferencia. Una cosa es estar lleno y otra volver en el poder. Entonces ahí, cuando él vuelve en el poder, él vuelve totalmente ungido, capacitado para ejercer la tarea. ¿Después de qué? Después del desierto. Después del desierto. Entonces, si tú estás pasando por el desierto, no te quejes. Dios te está preparando. Dios te está amoldando. Dios te está formando conforme a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Le repito, versículo 1, fue lleno el Espíritu Santo. Versículo 1 también, fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14, él vuelve en el poder del Espíritu. Él regresa en el poder. Ahora, ¿cómo lo graficaría yo esto? En el versículo 1 dice que él está lleno. Imaginemos, como dice el salmista David, mi copa está llena. Pero el salmista David dice, mi copa está rebosando. Entonces, ¿cómo él fue? Lleno. ¿Y cómo vuelve? Rebosando. Eso es en el poder rebosar, transbordar, transbordar. Entonces, cuando yo estoy transbordado por el Espíritu, escúcheme bien esto, cuando yo estoy transbordado por el Espíritu,
ahí recién tengo la capacidad sobrenatural para bendecir a otro. Para bendecir a otro. Cuando yo estoy lleno, es para mi edificación, para mi fortaleza. Pero cuando yo estoy transbordando, es cuando yo tengo la capacidad para bendecir a otro. Bien, esto es la unción, ¿eh? Seguimos con la unción. Ahora, seguimos con el capítulo 4. Entonces, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, vamos a ver la cuarta característica del Espíritu Santo y Jesús. La cuarta. Capítulo 4, versículo, discúlpeme, ahí está, un momento. Versículo 16 dice, vino a Nazaret, el vino del desierto, vino para Nazaret, donde se había criado, y vino en ese día muy especial, que era el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Antes de dar unos pequeños pensamientos sobre lo que él lee, yo quiero decirle que los judíos en la sinagoga siempre en el día determinado leen un texto determinado. Por ejemplo, tal día, tal fecha, leen ese texto. A la semana siguiente, tal día, tal hora, lee ese texto. Y el año que viene, en ese mismo día y en esa misma hora, leen el mismo texto. Ahora, mire qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Que justamente cuando Jesús va, ese día tiene que leer el texto de Isaías que está hablando de él. Ese día le tocó para leer el texto que se cumplía delante de los ojos de ellos. Mire que hasta qué pensó Dios, hasta qué Dios se dedicó. Dios se dedicó hasta los minuciosos detalles que para nosotros pasaría desapercibido, pero no, para Dios no pasa desapercibido. Dios tiene en cuenta los minuciosos detalles. Mire, le doy un ejemplo de los minuciosos detalles. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerdan cuando Dios le dice a Israel que antes de irse de Egipto, ellos tenían que sacrificar un cordero, un cordero? ¿Cuándo ellos tenían que traer el cordero? Les digo, el día 10 de Nisan. ¿Y cuándo lo sacrificaban? El 14 de Nisan. ¿Y qué pasaba en esos 4 días entre el 10 y el 14? ¿Qué pasaba? En esos días, en el día 10 y en el día 14, cada familia debería observar si tenía algún defecto. Si era cojo, era ciego, algo que no era apto para el sacrificio. 4 días de observación para el cordero que sea apto para que ellos sean libres. Hasta en esto Jesús cumplió la ley. Porque la única vez que la Biblia nos relata que Jesús estuvo 4 días antes de la muerte. Antes de la muerte. Por eso hizo la entrada triunfal, entró y él estaba yendo cada día. Si usted lee el Evangelio, cada día iba y venía. ¿Dónde él estaba posando? En Betania. Él iba y venía. ¿Durante cuánto? 4 días. Y escuche, después del 4º día tenía que ser declarado apto, limpio, que está apto para el sacrificio. Y tenía que ser declarado 3 veces. Y Jesús fue declarado 3 veces. No hallo pecado alguno, no hallo pecado alguno, no hallo pecado alguno. 3 veces. Hasta en este detalle Dios cumplió. Qué tremendo es Dios. Qué tremendo, qué detalle, qué cosas maravillosas. Esto usted no lo va a leer, no lo va a entender si no lo lee la Biblia rápidamente. Tiene que ir comparando, estudiando y va a comprender la veracidad, la eficacia de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a leer el texto. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dio el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué encontró? ¿Qué leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido. ¿Sabe por qué leí despacio? Porque quiero explicarle detalles de este versículo. Le voy a dar 3 o 4 detalles interesantísimos si lo leemos bien detenidamente. Primero, el Espíritu. No un espíritu, él. Note esa palabra, él. No un, él. Él es único. El Espíritu. Segundo, ¿qué espíritu? Del Señor. No un espíritu de las tinieblas, no del Señor. Entonces, el Espíritu único. 2, del Señor. Tercero, está presente. Está ahí para hacer una cosa muy grande en ese día y en todo su ministerio. Está presente. ¿Dónde? ¿Dónde está el Espíritu? Está sobre mí. Está sobre mi vida para dirigirme, para guiarme, para usarme. Entonces, el Espíritu, segundo, del Señor, está sobre mí. Y quinto, me ha ungido. Mire, en el inicio del versículo 18 ya hay 5 cosas. 5 tremendas cosas. Diciendo del Espíritu. 5. Por eso hay que leerlo minuciosamente. Está sobre mí y me ha ungido. ¿Y para qué? Ahora note la palabra, note esa palabrita. Me ha ungido. Note esa palabra. Para. Quiere decir que la unción tiene razones, objetivos, beneficio. Para. Y si tú tienes la unción es para. Es para. ¿Para qué? Para algo. Entonces, ¿para qué Dios lo ungió? ¿Para qué? Vamos a las 6 cosas por las cuales estamos ungidos. Primero, para dar buenas nuevas a los pobres. No voy a ir a los detalles, simplemente les menciono porque se nos va el tiempo. Para dar buenas nuevas. Primer motivo, buenas nuevas a los pobres. 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. 3, pregonar libertad a los cautivos. 4, vista a los ciegos. 5, poner en libertad a los oprimidos. 6, y predicar el año agradable del Señor. 6 razones por la cual Jesús estaba ungido. Jesús fue ungido y fue ungido por el Espíritu, porque Él lo dice allí, por cuanto me ha ungido. Y todos los ungidos tienen una razón para. Ahora, Él leyó el rollo, Él solo leyó. ¿Y qué hizo? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No es que él se sentó y quedó callado a ver qué van a decir. No, no, no. Él se sentó para dar una cátedra. Porque en la sinagoga, después de leer el rollo, leer el texto, el que ha leído se sienta para dar la cátedra de lo que acabó de leer. Entonces Jesús se sentó para dar una cátedra, para explicar lo que acabó de leer. Entonces dice el texto, y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos en él? Porque él iba a explicar. Él iba a explicar lo que acabó de leer. Y versículo 21 dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Bien, no sigo más, simplemente quería aclararle que el mismo Señor Jesús necesitó la unción. Y si Jesús necesitó la unción, ¿será que yo puedo predicar, yo puedo cantar, yo puedo ministrar sin la unción? No, por supuesto que la necesitamos. Lo necesitamos. Entonces hemos dicho tres cosas la semana pasada. Necesitamos tener vida y vida en abundancia. Necesito el Zoe de Dios, la vida de Dios, pero en abundancia. Necesito la luz de la revelación, y esto es lo que Pablo ora por los colosenses, es lo que ora por los de Éfeso, para que Dios le dé luz, le haga entender la revelación. Y tercero, la capacidad sobrenatural, estar ungido para el ministerio que Dios le dio. Y esto lo tenemos que tener muy, muy en claro. Bien, entonces vamos a ver esta noche. Bien, acá ya lo hemos visto esto. Espere que acomode todo. Bien. Ya lo estuvimos hablando, lo que significa todo esto, la unción. Y nos hemos quedado, creo que nos hemos quedado aquí. Hemos dicho que yo necesito clavemente y donde se mueve todo alrededor de mi vida, de la intimidad con Dios y comunión. El llamado de Dios comienza desde que me convertí. Desde que me convierto yo tengo un llamado. Pablo, cuando se encontró con el Señor, le hizo dos preguntas. ¿Quién eres? Él le respondió, soy Jesús. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Dos preguntas hace Pablo. Primero, ¿quién eres? Y después, ¿qué quieres que haga? El compromiso con la iglesia local, yo estoy comprometido, yo no puedo vivir solo, yo no puedo hacer nada solo, no puedo hacer lo que a mí me parece, no, yo tengo que estar comprometido con la iglesia local. Tercero, tengo que tener conocimiento espiritual. Tercero, reunir las condiciones. Quinto, la confirmación pública del llamado, y tiene que ser algo visible, algo claro y confirmado, el llamado de Dios. Y lo último, ejercer la profesión que Dios nos ha dado. Muy bien, hemos dicho que entre el llamado específico que Dios hace a nuestra vida y ejercer fielmente la profesión, hay un lapso de tiempo. Y en ese tiempo, Dios me está preparando, formando, haciendo de mi vida un instrumento útil. Por eso Él trabaja en mi carácter y Dios no puede colocar en el ministerio personas que no están capacitadas. Bien, entonces lo que en esta noche vamos a hablar es el tema central. Y el tema central es mantener la comunión con Dios. Entonces nuestro tema va a redundar en este pensamiento. Dice, la comunión con Dios verdaderamente es la clave, es el centro, no solo de los siervos de Dios, sino de todo cristiano. Si todo cristiano queremos ser útil, queremos ser bendecidos, precisamos mantener la comunión. Entonces yo voy a colocar dos textos, o mejor dicho, dos experiencias, una en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, le dice Dios dos cosas básicas en 3:10. Si usted tiene su Biblia, búsquelo allí en Éxodo 3:10. Dios le dice, ven, ¿y qué más? Y te enviaré. Entonces Dios le dice, ven, y te enviaré. Ahora pareciera algo que no combinaría. Dios le dice, ven y te voy a enviar. Pero ¿cómo es esto? Ven y te envío. Lo que Dios le está diciendo básicamente es que venga hacia donde Dios está, que tenga comunión con Dios,
porque después de disfrutar, de recibir, de palpar, entonces Él iba a enviarlo. Entonces yo tengo que tener primero comunión con Dios y después voy a ser enviado por Dios. Y si no, tómese el tiempo y vuelva a leerlo de nuevo, Éxodo 3. ¿Y qué es lo que usted tiene que leer? Mirarlo desde qué punto de vista este texto, todo este capítulo, ¿de qué punto de vista tiene que mirarlo? Mírelo del diálogo de Dios con Moisés. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Hay muchas cosas que Dios le dice a Moisés, muchas. Entonces usted vaya y lea detenidamente Éxodo 3 y mire todo lo que Dios le dice. Primero, ¿por qué descendió? Y luego, ¿para qué descendió? ¿Por qué y para qué? Después que entendemos lo que Dios le habló, porque dice por qué desciende y para qué desciende, ahora en tercer lugar lo involucra a Moisés. Entonces, ¿por qué, para qué? Y lo involucra. Cuando usted empieza a entender por qué Dios desciende, para qué desciende y nos envía, entonces empezamos a entender muchas cosas importantes. Es muy interesante ese diálogo. Después sigue el diálogo. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo envía. Y en cuarto lugar, le dice Dios quién Él es o cuál es su nombre. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir con estas especificaciones? Le estoy tratando de decir, hermano, que si usted no tiene comunión con Dios, usted no va a entender por qué Dios baja hacia mí, por qué me llama a mí y lo que Dios tiene que revelarme para poder confrontar, para poder ir y transmitir. Entonces, ¿yo qué necesito? Comunión. Comunión con Dios. Por favor, lea ese pasaje. Es riquísimo, lleno de riquezas, de grandes verdades. El capítulo 3 del libro de Éxodo. Entonces, ¿qué Dios quiere tener como dices primero? Comunión. Entonces, cuando tú tienes comunión, tú vas a entender el sufrimiento del otro. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló y Dios le dijo, yo he oído, yo he visto, hasta mis oídos llegaron el clamor y por eso descendí. Entonces tú nunca vas a entender al que sufre si no tienes comunión con Dios. Nunca vas a oír el clamor de ellos porque Dios lo oye primero. Entonces Moisés es el ejemplo de un hombre que tiene comunión con Dios y que Dios le revela todos los detalles. Ahora, el segundo texto es el Señor Jesús cuando llama a sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos, según Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, y voy a leer ese pasaje porque hay tres cosas que allí están remarcadas o están allí resaltadas. Marcos capítulo 3, versículo 13, el Señor llama a sus discípulos y noten que él tuvo que tener la dirección correcta de Dios de tal manera que él pasó toda la noche orando. Y entonces después de estar toda la noche orando, va y llama a los discípulos. Necesitaba la dirección del Señor. En el capítulo 3, versículo 13 dice, después subió al monte y le llamó así. Noten este detalle, le llamó así. Le llamó así. Los llamó para que vinieran a él, para que estén con él. Los llamó así. A los cuales él quiso su soberana voluntad. Entonces, ¿por qué tú eres un llamado? Por la soberana voluntad de Dios. Por eso Dios te llamó a ti para que tú vinieras. Dios te llama soberanamente. Y vinieron a él. Y vinieron a él. Estuvieron con él. Y yo tengo que practicar esto. Tengo que practicarlo hasta el último momento de mis vidas. Versículo 14. Y estableció a 12. Y nuevamente va a resaltar esa razón para que estuviesen con él. En el versículo 13 y en el 14 resalta la importancia de la comunión. Le llamó así para que estén con él.
Y en el versículo 14 dice, para que estuviesen con él, no para enviarlo primero, no, primero estar con él. No puede, hermano, tú no puedes, de ninguna manera. En un culto, hoy no estamos de culto, pero, o sea, en la iglesia, mejor dicho, porque estamos haciendo un culto aquí. Pero tú no puedes traer una palabra si no tienes comunión con Dios. Lo mismo, no puedes ni siquiera cantar. No puede venir de cualquier manera, cantar, tocar, traer una palabra. Tú tienes que tener comunión con el Señor. Comunión. Porque tú estás sirviendo a Dios y es Dios quien va a poner la palabra, es Dios quien va a revelarte. Tú tienes que tener un tiempo con Dios. Entonces estuvieron con Él. Y luego dice, y primero estar con Él, luego ¿para qué? Para predicar. ¿Y qué iban a predicar? Lo que aprendieron de Jesús. Eso iban a predicar. Estuvieron en el mejor seminario, estuvieron en la mejor escuela bíblica. ¿Con quién estuvieron? Con Jesús. 3 años y medio aprendiendo. ¿Y qué más? Y que tuviesen autoridad. Entonces, Él lo capacita con dones. Primero, estar con Él, ser enviado por Él, y para tener los dones, o la capacidad de autoridad para sanar y para libertar. Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde está la raíz? La comunión. La comunión con el Señor. La comunión es clave en la vida de un cristiano. Bien, entonces, vamos a ver. Muy bien. Pero la relación interpersonal, o sea, entre personas, no son cosas que deban ser logradas, son más acerca del ser que del hacer. Le quiero explicar. Nosotros vivimos en un mundo muy activo. Tal vez no el más activo, pero vivimos en un mundo activo. Usted va a Nueva York, usted va a China, usted ve todo el mundo corriendo, desesperado. Un mundo activo. Un mundo activo. Y en ese mundo activo las personas hacen cosas. Y para Dios no es importante lo que tú hagas, sino más bien quién tú eres, el ser. Hace muchos años Dios me despertó en este pensamiento y he preparado una serie de estudios sobre este tema, el ser. Pero yo lo preparé bajo el punto de vista, el ser o el aparecer. Yo soy o aparezco. Y me preocupa hoy más que hace años atrás cuando preparé este tema, que hay muchas personas que están preocupadas por aparecer antes que ser, antes de ser. Y sabe que entre los textos que me colocó el Señor aquella oportunidad cuando estaba estudiando este tema, el ser o aparecer, y hay personas que quieren aparecer pero no tienen vida espiritual, no oran, no buscan, y esto es muy peligroso porque simplemente aparezco. Entonces Dios me llevó a Primera de Corintios capítulo 13 y que le invito a que abra su Biblia. Tocamos este versículo y le dice, versículo 1 del capítulo 13, Primera Corintios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, oiga esta palabra, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve. Yo no soy nada. Póngase detalladamente, lea mañana o pasado estos 3 versículos que acabé de leer. Usted se quedaría admirado, sorprendido, si tuviese una sola de estas características, de las muchas que él menciona. Pero simplemente la Biblia dice, si no tengo amor, simplemente soy un metal que resuena. Simplemente hago ruido, nada más. ¿Y qué problema cuando en la iglesia solamente hay personas que hacen ruido, pero no son nada? Realmente son algo los que mantienen la comunión con Dios. Por eso la comunión con Dios está fundamentada. Oiga, escuche esto, en el amor. La comunión con Dios está fundamentada en el amor. Yo no puedo decirte si tú amas a Dios o no, pero tus hechos me lo van a demostrar cuánto tú amas, porque tú te vas a dedicar. Si le amas, va a mantener la comunión. Si no le amas, no mantienes la comunión. El amor es el fundamento de mantener la comunión con Dios. Si no, simplemente quieres hacer y nunca vas a hacer. No es un juego de palabras, ¿eh? Tú vas a querer hacer, pero nunca serás un ser. Pero también en aquella oportunidad empecé a buscar los significados de esas palabras, ¿no? Porque no era simplemente usarla. Entonces busqué el significado de ser. Es algo que tiene existencia, tiene vida, tiene identidad. Entonces yo soy. ¿Pero cuándo? Cuando mantengo comunión. Cuando mantengo la comunión. Soy un ser. Por ejemplo, yo soy un ser humano. Un ser. Antes de decir humano, tiene esa palabra, un ser humano. Entonces yo tengo una identidad. Pero esa identidad tiene un fundamento. Como cristianos que somos y queremos estar en la luz y mantenernos en la luz, la relación se fundamenta en amor. ¿Qué dice 1 Juan 4:19? 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces yo soy simplemente algo que le retribuyo a Dios de lo que Él colocó dentro de mí. Se lo repito. Yo soy alguien que retribuyo lo que Dios puso dentro de mí, porque yo no tengo capacidad de amar. Dios tiene capacidad de amar y me ama. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces yo tengo la capacidad de amar. Y en ese amar a Dios, es donde se fundamenta la relación. Ahí. Entonces, en primer lugar, yo tengo que tener el fundamento de esa relación. Pero ¿qué más? Esa relación se fundamenta en el amor, pero la verdad nos une y es una estrecha y sólida, pero sólida relación. La verdad. Ahora, esto vamos a tener que batallar mucho en estos días. ¿Por qué tenemos que batallar mucho? Porque se está promoviendo lo que sería el ecumenismo. Y el ecumenismo es tenerlo todo en común. No importa lo que tú creas. Puedes tú creer a Alá, puedes creer en cualquiera, puedes creer en el ángel Mon, como los mormones. No importa lo que tú creas, lo importante es estar unido. Lo importante es estar unido. Es amarnos. No. Usted nunca ama. Usted nunca está unido si no está en la verdad. Lo que nos une y nos hace sólido es la verdad. Nunca se olvide de esto, por favor. La verdadera comunión, la que hace que la comunión sea sólida, es la verdad. La verdad. Y Juan en su evangelio repite muchas veces el término verdad. Verdad.
verdad. Tan difícil dar el significado de la verdad. Hay tantas opiniones sobre la verdad, tanto filosófica como espiritual. Pero la verdad es lo que nos une. Y la verdad es la verdad que está en la Biblia, la que me salva, la que me libera. Por eso Jesús dice, y conoceréis. Cuando conozco la verdad, ella produce efecto, me libera. Entonces la verdad es la que nos une. Usted nunca podrá sacrificar la verdad por la unidad. Y quiero decirte, no es una verdadera unidad, es una falsa unidad. Usted nunca puede sacrificar la verdad por la unidad. Yo voy a mantener en alto la verdad y voy a estar en unidad contigo. Pero si mantenemos la misma verdad, vamos a estar unidos. Entienda. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión se fundamenta en el amor, pero también la hace sólida, caminando, viviendo, practicando la verdad. ¿Qué dice 1 Juan 2, 27? Pero la unión que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. La unión permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según Elia os ha enseñado, permaneced en él. Si yo permanezco en él, permanezco en la verdad. Lo que interrumpe, lo único que puede destrozar la comunión con el Señor es el pecado. Es el pecado. Esto es lo que va a interrumpir tu relación con Dios. Sea un pecado grande, sea un pecado chico, sea algo visible o no visible, pero es lo que interrumpe tu comunión con Dios. Entonces yo tengo que vivir en santidad, en una continuo juzgarme, no juzgar al otro, juzgarme a mí mismo, juzgarme, mirarme, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento y todo lo que yo hago, juzgarme a mí mismo. Entonces esto es muy clave. Entonces el fundamento de la comunión es el amor, la solidez de la comunión es la verdad y la prioridad del llamado divino es 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto tiene que ver con el primer tópico, Bien, y será la habitación de Dios. En tercer lugar, creo que para mi manera de ver, estas tres verdades son muy fundamentales. ¿Cuál es? Amar a Dios es el sólido comunión. 3, estar en la verdad y que Dios haga habitación en nosotros. O sea, que nosotros estemos en plena comunión con el cielo. Dice en Juan 14:23, Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él, tanto el Padre como el Hijo. Vendremos a él y haremos con él morada. Morada. Quiere decir que va a ser un tabernáculo de gloria. La gloria del Señor va a estar en nosotros. La presencia sublime y gloriosa de Dios va a estar. Entonces, mire, estoy hablando la base. Antes de llegar a ese llamado, a ese ministerio que Dios te ha dado, no tengo duda, Dios te dio. Pero antes tú tienes que mantener la comunión con Dios. Y hemos dicho tres cosas: el amor, la verdad y la presencia de Dios sobre tu vida. El amor, la verdad
y Dios haga habitación de gloria, la presencia de Dios sobre tu vida. Si practicaríamos estas cosas, si yo practicaría la comunión con Dios y no me descuidaría ni un solo momento, qué bendición sería en la iglesia. Resaltaría los dones, las bendiciones, la comunión, la ayuda mutua, pero tantas cosas, tantas bendiciones. Dios haría maravillas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Y quisiera que usted abra su Biblia y vamos a mirar este ejemplo. En Apocalipsis capítulo 2. Yo voy a decirle mi conclusión, porque hay muchos pensamientos en cuanto a este texto que voy a leerle. Hay muchos, pero muchas interpretaciones, pero le voy a dar mi interpretación. Apocalipsis 2. Del versículo 1, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Le dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, le escribe al líder de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas es Jesús, el que tiene en su mano, o sea, a los 7 líderes en su día. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, él se está moviendo en su iglesia. Y dice eso, yo conozco tus obras. ¿Y qué conoce? ¿Cuáles son las obras de la iglesia? Primero, tu arduo trabajo. 2, y paciencia. Y 3, no puedes soportar a los malos. 4, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. 5, y los has hallado mentirosos. 6, y has sufrido. 7, y has tenido paciencia. 8, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has, noveno, desmayado. ¿Quién no le gustaría pertenecer a una iglesia así? Que tenga esas características. ¡Qué ejemplo! ¡Qué modelo! Pero no termina el mensaje ahí. Si terminaría el mensaje ahí diría, oh, yo quiero ser de esa iglesia. ¿Dónde está esa iglesia que me hago miembro? Pero el Señor dice, pero tiene estos. Perdón, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero acaba de decirle que todas esas cosas tenían esa característica. ¿Y cómo la trata? La trata como una iglesia caída. ¿De dónde has caído? Entonces, ¿qué le dice Dios? Arrepiéntete. ¿Pero de qué tengo que arrepentirme? Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Pero qué es lo que me falta? El versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué había perdido la iglesia? El amor. A ver, ¿cómo se explica esto? Entonces, debatiendo entre profesores, yo estaba con ellos, creo que éramos varios profesores hace varios años atrás. ¿Qué es lo que la iglesia de Éfeso perdió? ¿Qué dice el primer amor? Surgieron muchas ideas y muchos pensamientos. Y usted sabe, sorprendentemente, cada profesor tenía una idea, cada uno tenía su manera de verlo. Y ninguno concordamos, sorprendentemente. Entonces yo llego a la conclusión que esta iglesia, todo lo que hacía, no soportar a los falsos profetas, reconocer todas esas cosas, ¿qué termina siendo una iglesia? Termina siendo una iglesia religiosa. Y que termina haciéndolo por inercia lo que hace. ¿Y qué pasa? Y el hecho de hacerlo por inercia, lo hacía sin amor. Por eso dice, arrepiéntete y vuelve a aquel camino antiguo. Pero no interpretemos mal, hermanos, diciéndole, vos sos nuevo, está con el fuego, está con el primer amor, ya se te va a pasar. ¿Qué quiere decir? ¿Que después de 40 años o 30 y pico años que yo tengo en el Evangelio, yo ya perdí el primer amor? No, mi querido. No, tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo, no menguando. El que pierde el primer amor es aquel que descuida su vida.
Entonces el Señor le dice, haz esas obras, pero hacerla con amor. Él reconoce que es muy buena esas obras, pero tiene que hacerlo con amor. Si no, nos tornamos muy legalistas y sacudimos y matamos, pero no con amor. Por eso la Biblia, Pablo en Efesios capítulo 4 dice que nosotros debemos aplicar esa verdad, pero hacerlo con amor. Porque algunos están en la verdad y le dan con todo hasta matarlo. Está en la verdad, pero lo hace sin amor y eso Dios lo condena. Tú puedes aplicar la verdad, pero puedes aplicarla sin amor. Entonces el Señor le habla que tiene que hacerlo con amor. Y esta es una de las características fundamentales de la comunión con el Señor. Muy fundamental. ¿Sabe lo que le dice? Si usted lee el texto ahí de lo que le dice la de la iglesia de Éfeso, le dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué le está diciendo Jesús? El candelero es la luz, la que alumbra, es la iglesia. Y realmente Éfeso fue destruida muchísimos años después de la muerte de Pablo. Bueno, este mensaje es después de Pablo. Esta ciudad fue destruida. Y usted sabe que a pesar de todos los descubrimientos arqueológicos, nunca se supo hasta el día de hoy dónde estaba la iglesia de Éfeso. ¿Qué ocurrió? Se cumplió la profecía. Quitaré tu candelero de tu lugar. Lo voy a quitar. Y lo quitó. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces tenemos que mantener la comunión. Esto es la base de todo, es la esencia de nuestra vida, es la esencia de nuestro ministerio, es la esencia de una vida cristiana. Fundamental. La semana próxima vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con este tema. Y yo quisiera que para la semana próxima usted venga bien leído, pero sumamente leído, y saque conclusiones del capítulo 15 de Juan. En forma particular los primeros 10 versículos. No lo lea una vez, léalo 10, 20 veces y vaya viendo la importancia. Y mire qué es la palabra que más se repite en los primeros 10 versículos en Juan 15. Mire cuál es la palabra que se repite. Que Dios nos dé la gracia para mantenernos en comunión, pero en comunión con el Señor. Y que esa es nuestra esencia de nuestra vida. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te pido que tú bendigas a todos los que nos están escuchando, a todos los que están allí viendo, Dios, y que pueda servir. Padre querido, yo creo que es una noche muy especial, Padre. Es una noche donde tú nos exhortas a que volvamos a la comunión. Volvamos a la comunión contigo. Y quisiéramos realmente volver a esa comunión. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte que tú les bendigas, que tú los restaures y que tengan esa sólida comunión. En el nombre de Jesucristo. Yo quisiera, nunca lo he hecho, pero quiero hacerlo en esta noche. ¿Quién de ustedes necesitan restaurar esa sólida y firme comunión, ese amor con Dios? Esa comunión en la verdad y donde Dios haga morada en tu corazón y donde Dios viva y se glorifique a través de ti, a través de tu vida. ¿Quién de ustedes, algunos no están visibles aquí, pero quisiera que usted levante su mano si usted quiere esa sólida comunión y decirle, Señor, yo quiero. Amén. Veo algunas manos. Yo quiero esa comunión. Hermano, Dios está viendo tu mano. Dios está viendo tu mano y tu propósito en esta noche. Dios te va a dar gracia, Dios te va a bendecir. Y vamos a tener un gran desafío porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Pero lo primero es la comunión.
Padre querido, tú has visto estas manos sin ninguna duda, pero no es simplemente un acto religioso. Señor, las manos levantadas es que te estamos diciendo, Señor, queremos amarte, queremos cultivar esa relación con el cielo y queremos que tú more en mi espíritu. Tú hagas morada conmigo y con Cristo, Señor, y que mi vida se torne un tabernáculo. Señor, sácanos de la religiosidad, sácanos del estancamiento y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a tus planes, Señor. Señor, queremos vivir ese verdadero amor, no queremos ser como la iglesia de Éfeso. Que podamos pasar años y pueda quedar la marca. Aquí vivió un cristiano, aquí se congregó una iglesia, y no que desaparezcamos, sino que se mantenga la antorcha encendida para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Hermano Julio. Hermoso Señor, mi Salvador, seguro todos mis días, tus manos están. Perfecto. Sí, Señor, glorifica. Es en manos. Alamande Jesús. Aleluya. Gloria. Grita marramara la suya, aleluya. Santo de Dios, amarrama. Sí, Señor, aleluya. Mándele Santo Cordero de Dios. Hay ese bálsamo del cielo, Dios. Poder de Dios, La fresca unción de tu espíritu, gloria a tu nombre. Obra Espíritu Santo. Sí, Señor, libericando. Bendito Dios, Señor Jesús, aleluya. Gracias. Ministranos, Señor, ministranos, Espíritu Santo. Nada logramos si tú no estás en nosotros. Alabado sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Estudia la obra, Espíritu Santo. Amén. Nuestros corazones. Te adoramos, Señor, te necesitamos, Dios. Bendito Dios, Señor Jesús. Ministra, Espíritu Santo. Aleluya. Ministra, Espíritu Santo de Dios. Ministra, Señor, ministra nuestras vidas. Aleluya. Ministra nuestros corazones, Señor. Si hay alguien que conoce, Señor, nuestra vida, nuestros corazones, Sí, Señor. eres tuyo, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras Aleluya. necesidades, nuestras irresponsabilidades, Señor.
nuestras flaquezas, Señor. Sí, Santo Pero quieres tú en Dios. esta noche obrar con poder, Señor. Señor, porque Amén. es tan precisa, tan clara tu palabra, hablando en nuestro corazón, hablando en nuestras vidas, Señor. Y sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. Los tiempos que se avecinan, Señor, son aún más difíciles. Y Sí, necesitamos esa Señor. unción. Necesitamos tu Amén. presencia, Señor. Necesitamos, Señor, que tú sigas ministrándonos, guiándonos, ayudándonos, enderezándonos, Señor amado, Sí, doblegándonos a ti, Señor, para que tú obres con poder y que tú te glorifiques con autoridad y gracia a través de nuestras vidas. Amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Eres grande, Señor, maravilloso. Eres grande, Mi alma te alaba. poderoso.